Bueno, bienvenidos todos a este podcast, a este programa de comunicador, de entrevistas, llamado Pado Global, donde vamos a entrevistar hoy a una aficionada que poco a poco, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo ese fanatismo o ese encanto a MotoGP. Bienvenidos a una conversación muy especial con una aficionada que representa toda una generación que creció con MotoGP, como mencioné antes. Sonia González empezó a seguir el Mundial con la llegada de Rossi y desde entonces ha vivido cada etapa. La era dorada con Valentino, Lorenzo, Pedrosa y Stoner, esos cuatro fantásticos, la erupción explosiva de Marc Márquez, el golpe emocional de la muerte de Simoncelli y por supuesto el presente con Acosta, Bagnaia, Martín, Maverick, todos estos pilotos que quieren relevar a toda esa generación de magia, vamos. Hoy Sonia nos va a contar cómo ha evolucionado el campeonato y cómo ha evolucionado a ella como aficionada, cómo ha perdido ese encanto por MotoGP o si le sigue gustando, claro. Sonia, un placer enorme tenerte aquí. Buenas, muchas gracias por invitarme, el placer es mío. Bueno, Sonia, coméntanos tu historia como aficionada. Empieza con la llegada de Valentino, obviamente. ¿Cómo te atrapó ese momento? Pues mira, fue inmediato. Había una energía diferente en él. Recuerdo verlo en 125 y en la categoría de 250, siendo casi una niña, con esa sonrisa de chulo, esa forma tan natural de divertir al público. Pero cuando subió a la categoría reina, ahí fue el boom. Rossi no solo era rápido, era carisma, te hacía sentir parte del espectáculo, sus celebraciones, su manera de pilotar, la forma en la que adelantaba, era imposible no enamorarse de MotoGP a través de él. Para muchos de nosotros, Rossi fue la puerta de entrada a un deporte que no conocíamos tan profundamente. Bueno, Sonia, sin ninguna duda, Valentino fue el inicio de todo en MotoGP, el referente, el que puso MotoGP en el mapa. Y me gustaría saber en qué momento te diste cuenta de que Rossi era más que un piloto. ¿Qué significaba para ti Valentino? Sin duda cuando empezó a crear historias, lo de ponerse la camiseta de Scusate il ritardo, el carrito del lechero o la policía parándolo, no eran celebraciones sin sentido, eran historias. Rossi convirtió en la categoría reina en un espectáculo y además cada año era competitivo. Sobre todo ganaba y si perdía se reinventaba, es que era un personaje. Bueno, Sonia, sin ninguna duda, Valentino tenía las mejores celebraciones, las mejores narrativas, como tú has dicho, y sin ninguna duda era, vamos, para el espectáculo era el mejor. Y hablando de espectáculo, ¿cuándo empezó a apagarse ese fanatismo que tenías por Rossi, por MotoGP o por la cilindrada? Pues fue poco a poco. Él seguía siendo especial, pero el deporte cambió. Las motos poco a poco se han llenado de electrónica y el pilotaje ha sido menos humano y más tecnológico. Y además que Rossi ya no estaba delante. Y verle luchar por un sexto puesto pues ya no era lo mismo. Como aficionada que me considero, sigo queriéndolo, pero ya no se siente esa emoción en cada carrera. Bueno, pues ese es el punto de vista de Sonia, que Valentino, igual que puso MotoGP en el mapa, pues MotoGP se fue desarrollando poco a poco, motos más grandes, más rápidas, vamos, que el piloto contaba menos. Y en esta época dorada de Valentino, claro, donde luchó con Biaggi, con Sete Gibernau, pilotos que le batían, ocurrió una cosa tremenda, la llegada de Lorenzo, Pedrosa y Stoner, que coincidió con algunos de los mejores años de MotoGP. ¿Cómo viste ese momento donde llegaron esos tres que le pusieron aún más difícil las cosas a Valentino? Pues que decirte, fue una época maravillosa, sin duda la mejor, porque cada uno era completamente distinto y aportaban cosas a las carreras. En cuanto a Lorenzo, te diría que, aunque era un poco chulo, pilotaba como si trazara con compás. Pedrosa, en cambio, era la precisión más absoluta y la velocidad pura cuando estaba bien, porque recordemos que ha tenido bastantes lesiones y ha sufrido. Y Casey Stoner, pues era talento natural. Hacía cosas que nadie más podía hacer. Y Rossi pues seguía ahí, para mí el mejor, luchando. Era una mezcla explosiva, las carreras pues tenían historia, tenían alma, tenían esa emoción que ya pienso que se ha perdido y cada domingo siempre podía ocurrir algo. Nada estaba dado por sentado, las carreras como ahora que no hay nada interesante te podían sorprender. Creo que fue la etapa más completa, la verdad. Bueno, sin ninguna duda en MotoGP estos cuatro crearon un linaje perfecto de batallas, de carreras, de campeonatos, cada rivalidad, lo de Pedrosa y Lorenzo con el Rey, Rossi y Stoner Laguna Seca 2008, una de las mejores carreras de la historia. Pero ocurrió algo que nadie se esperaba, una llegada en 2013. En 2013 llega Marc Márquez, un debutante que parecía que tenía todo para ser el mejor del mundo. ¿Qué significó eso para ti como aficionado al motociclismo?
Sin duda fue como un soplo de aire fresco, porque de repente aparece un chico súper joven que hace cosas imposibles, cómo salvaba, cómo adelantaba, la agresividad. Era como ver el deporte renacer. Para mí, Marc recuperó totalmente la sensación de locura controlada y hacía cosas que mucho tiempo atrás no veía. Es verdad que al principio me costó un poco porque para mí Rossi siempre va a ser mi top 1, pero poco a poco me fui enamorando de su valentía. Sin duda alguna fue como un soplo de aire fresco porque hacía tiempo que no aparecía un perfil así, un chico tan joven, que hacía cosas tan locas, como salvaba, como adelantaba, la agresividad. Era como ver el deporte reinventarse y para mí Marc recuperó esa sensación de locura y de emoción, que estoy repitiendo mucho esa palabra porque para mí es lo que se ha perdido sin duda. Para mí Rossi siempre va a ser mi top 1, pero la verdad que con Marc fui viendo otra vez esa energía que necesitaba que existiera otra vez en las carreras. Bueno, sin ninguna duda, la irrupción de Marc Márquez fue determinante en este deporte. Esa rivalidad que hubo con Valentino Rossi, que es la mejor de la historia del deporte, ni Messi, ni Cristiano, ni Jordan, ni Larry Bird, nada, era Rossi y Márquez. Esa carrera de 2015, esa patada, esos duelos, esos adelantamientos, esos duelos de ego. Eh, Poco a poco Rossi, al cumplir más años, porque ya Rossi tenía 40 años, Rossi tenía 40 años y Márquez pues venía de unos 20 recién cumplidos, pues Márquez se fue comiendo poco a poco a todos, no solo a Rossi, sino a todos, ganando campeonatos seguidos, pero cuando estaba en el mejor momento de su carrera, ocurrió algo. Una lesión en Jerez en 2020, una lesión que cambió todo. Honda, cambió al propio Márquez, quería irse de esa escudería que tanto le había dado y al contrario, obviamente. ¿Cómo viviste su caída y su lesión en 2020? ¿Qué te pareció? Fue duro porque ahí te das cuenta de la fragilidad del momento, porque en un segundo estás encima de la moto y en otro te has caído y verle romperse una y otra vez, intentar volver a arriesgar y todo, pues la verdad que no volvió a ser el mismo. Creo que muchos de nosotros ahí perdimos una parte de la ilusión porque vimos como el deporte era bastante cruel. Pero bueno, a día de hoy Marc sigue siendo uno de los pilotos más especiales que he visto nunca. Bueno, Sonia, a lo largo de esta entrevista hemos visto cómo empezaste con Valentino, cómo la era dorada de los cuatro fantásticos con Rossi, Stoner, Lorenzo. Toda esta gente te aficionó a este deporte tan que amó a muchos aficionados. Esa erupción de Márquez, esa lesión que poco a poco te fue quitando ese fanatismo, pero que ha ido repuntando otra vez, obviamente. Y llegamos a uno de los momentos donde, en plena era dorada del motociclismo con los cuatro fantásticos, ocurre uno de los momentos más duros para los aficionados, que fue la muerte de Marco Simoncelli en el circuito de Sepang. ¿Cómo viviste esa muerte tan prematura de un piloto tan joven italiano que iba a ser un vendaval en MotoGP? Para empezar, yo no me lo podía creer. Fue durísimo, porque Simoncelli tenía una mezcla entre bondad, explosión. Era súper divertido, tenía espontaneidad. Luego esos pelos que lo hacían tan inconfundible. Y encima en la pista era una auténtica fiera. Recuerdo perfectamente cuando pasó todo en Sepang, yo estaba viendo la carrera, los entrenamientos y todo, era una barbaridad. Recuerdo que me sentí súper triste, es que no daba crédito. Desde entonces creo que muchos empezamos a ver MotoGP con un poco más de respeto y con miedo incluso, porque te das cuenta de que, vaya, al final van encima de una moto y que sigue siendo un deporte muy peligroso. Bueno, ese momento de la muerte de Marco Simoncelli fue devastador para todo el mundo. Ese fin de semana se corrió la carrera, pero yo creo que ese mundial tendría que haber acabado en ese preciso instante. Simoncelli iba a ser el renacer de MotoGP, la marca de Italia, de Panigale, de todas las marcas italianas. Ese cuarteto que había iba a ser un quinteto con Simoncelli. Eso propició esa muerte a que muchos se desengancharan de las motos al ver que era un deporte muy peligroso y que muy bonito a la vez, pero muy peligroso, y la audiencia viajó en pico. Suerte que con Marc Márquez, como te he comentado antes, volvió a crecer bastante, pero en los últimos años, con la retirada de Pedrosa, de Valentino, de Stoner, que se retiró muy pronto por las lesiones, de Jorge Lorenzo, que casi no mata la Honda,
Hemos visto que en los últimos años la audiencia de MotoGP ha bajado notablemente, e incluso con un Marc Márquez que este año, en 2025, ha sido capaz de romper todos los esquemas ganando su 9º mundial y nominarlo como la mejor vuelta de la historia de deporte, como los Bulls de Jordan, la vuelta de cualquier deportista de lesión que te puedas imaginar, que ha vuelto de lesión. En los últimos años la audiencia de MotoGP, como he mencionado antes, ha bajado. Desde tu experiencia profesional, como aficionada fiel de Valentino, de toda esta gente, ¿cuál dirías tú que ha sido el motivo? ¿Por qué ha bajado la audiencia? Y si te pasa a ti eso hoy en día, de que ya no sientes esa emoción por ver una carrera. A mí en concreto me ocurre que me siento un poco aburrida. Y te diría que el motivo principal lo has mencionado antes, que es la retirada de Rossi, de Lorenzo, de Pedrosa, etcétera. Para mí ya no tiene la misma sensación. Luego también podría decirte que el hecho de que se hayan puesto las plataformas de pago, en este caso pues DAZN, eso también limita el alcance que pueda tener a la gente para ver las carreras. Tampoco tenemos una figura mediática como era en su caso el Dottore. Rossi para mí es que, bueno, y sigue moviendo muchísimas masas de gente. Nada más tienes que echar un vistazo a las gradas y encontrarás siempre color amarillo allá donde vayas. El exceso también, pues, de tecnicismo, ya todas las motos, que si la milimétrica, la tecnología, ya no se enfoca tanto a la habilidad del piloto en la moto, sino que pueden añadirle a la moto para ser más competitiva, que es igualmente importante, pero ya no se le da tanta prioridad al estilo de pilotaje. Y pues te diría que esos son más o menos a grandes rasgos los motivos que a mí me han hecho desengancharme y desencantarme. Bueno, como has mencionado antes, lógicamente, hasta el propio Stoner lo ha dicho, que tanta tecnología en la moto, tantos controles de ayuda, hacen que el piloto pues sea menos importante en el deporte y prive el que tenga la mejor moto, ¿no? El que como hemos visto con Ducati, que ha sido la Copa Ducati estos 3 últimos años, pilotos como Acosta, que tienen una KTM, que luchan por todo, pues se ven fatal por el dominio de Ducati, de la tecnología y de eso. También las retiradas de pilotos que han marcado generaciones, obviamente. Están también las plataformas de pagos que durante muchísimos años las tuvo Movistar, que yo me indigné ahí porque las carreras siempre han sido en Telecinco o en canales así públicos, abiertos. Luego la compró DAZN, sí que es verdad que lo he estado pagando, pero cuesta pagarlo y además que no me gusta el contenido que suben, solo pago mucho y solo veo MotoGP. Pero otra cosa que quiero decir es que, aunque hemos visto que la audiencia ha bajado notablemente, he ido a los grandes premios de España y cuando vas a Jerez, a la curva mítica de Pelús, Ángel Nieto, eso es... Da igual que haya baja audiencia, que eso es lleno completo. De hecho, este año 2025 se ha firmado la máxima audiencia, o sea, el circuito a reventar, gente esperando a la 1 de la mañana, o sea, con que haya bajado audiencia, la gente no se desengancha y aparte de que Marc Márquez, al volver a volver a ganar, pues ha subido la autoestima a toda la gente, todo el mundo marquista, impresionante. Bueno, y ahora cambiando radicalmente de tema, has hablado de las motos, de la evolución que han tenido, de que el piloto importa menos. ¿Qué opinas de esta generación actual? De los Bagnaia, los Martín, los Maverick, los Acosta. ¿Qué opinas de lo que van a hacer? De si te ilusiona esta generación, de si ves futuro en MotoGP con esta generación. Me gustaría saber tu opinión, Sonia. No sabría decirte si en algún momento voy a sentirme igual que antaño. La verdad, te mentiría si te dijera que es igual lo que siento ahora a cómo me sentía hace varias temporadas. Pero bueno, es verdad que algo hay, es distinto. Pecco Bagnaia pues es un piloto muy completo, muy inteligente y por supuesto nuestros españoles, ¿no? Jorge Martín, que tiene agresividad, Pedro Acosta, que tiene energía, que tiene talento natural. Pero bueno, todavía es que faltan rivalidades. No veo que... Vaya, siento que hay como unas jerarquías muy establecidas dentro, sobre todo de MotoGP. No existen esas competiciones que te ponían la piel de gallina y deberían existir más duelos que enganchen. Para mí, que ya esté todo tan sentado, que ya se sepa con tanta antelación quién se supone que va a ganar un mundial, me gustaría que se tuviese que decidir en la última carrera, incluso en la última vuelta. Bueno, como has mencionado, a mí la generación esta personalmente me emociona muchísimo. Sobre todo Pedro Acosta lo veo con un descaro,
una sobrada que lleva en pista increíble, aunque tenga una moto con menos armas, obviamente. Y como no lo han mencionado, pero está Marc Márquez y los hermanos Márquez, que aunque sean más veteranos, pues siguen estando ahí. Y como lo hemos visto esta temporada, pues han dominado con puño y hierro toda la temporada, ganando primero, segundo, algo que dos hermanos nunca habían hecho en la historia del deporte. Y eso habla un poco mal también negativo de esta generación, ¿no? Que un Marc Márquez con 32 años lesionado, aunque le den una muy buena moto, la mejor de la parrilla, pues que siga ganando con esa solvencia, luchando con gente de 20 años, pues eso hace que esta generación pues no sea tan buena como la siguiente, ¿no? Bueno, y Sonia, muchas gracias. Y ya para acabar, para ti, ¿qué es lo que necesita MotoGP para volver a enamorar como antes? ¿Qué ves ¿Qué le hace falta a MotoGP para que la gente encienda su televisor a una carrera, por ejemplo Japón, que sea a las 5 de la mañana, para que ese aficionado se levante de la cama, duerma mal para ver esa carrera? ¿Qué crees que le hace falta? Sí que tienes razón que los hermanos Márquez pues son los reyes, ¿no? De la actualidad. No lo he mencionado porque creo que es incluso omitible, ¿no? Lo buenos que son. Para contestar a tu pregunta, creo que se debería primero hacerlo más accesible. Lo que hemos dicho antes de las plataformas de pago. No todo el mundo está dispuesto a gastarse ese dinero. Intentar, ¿no? Dentro de lo posible, que haya más rivalidad entre el propio mundial, porque es que se puede adivinar, se puede predecir, viendo las tendencias de la pretemporada, se puede predecir muy fácil quién es posible que gane el mundial. Y luego, pues, priorizar al piloto y no a la tecnología que pueda tener la moto. En mi opinión, creo que se ha perdido el toque humano a la hora de ver las carreras. Bueno, Sonia, ha sido increíble esta entrevista, me ha parecido espectacular, ha sido una pasada hablar contigo, me he sentido súper cómodo, súper alegre. Sonia, ha sido un viaje precioso por la historia reciente de MotoGP, a través de tus emociones, de tu alegría, de tus sentimientos. Gracias por compartirlo con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. MotoGP es parte de mi vida y poder hablar de ello así es totalmente un regalo, te lo agradezco mucho.